Ya, estamos de regreso también en todas nuestras plataformas. Un pequeño problema de voltaje en el sector que nos bajó todos los equipos. Alguien debe estar haciendo alguna movida. Una maldad. Alguna maldad. Esperemos que el sombrero grande no sea. Ya. Yo lo dije antes de irnos a la pausa. Yo tengo una mirada con respecto a la donación de órganos. Yo, hasta antes cuando te preguntaste, yo siempre dije, voy a ser donante de órganos. Y después quedó universal, solamente vas y te niegas a donarlo. Exacto. Al revés. Exacto. Y una vez, esta frase se la robé a Marisol Díaz Martinovich. Y le encontré toda la razón. Dice, si yo no voy a ser donante de órganos, no voy a pedir que me donen órganos si yo estoy enfermo. O sea, si yo necesito urgente un riñón, tendría que ser muy CR, muy cara de pedir que alguien done para mí si yo no soy capaz de dar ese mismo afecto, ese mismo amor por otra persona, conozca o yo no conozca. Entonces, si vas a donar, perfecto, creo que estás en la libertad de recibir. Pero si te niegas a donar un órgano, no exijas que te den un órgano a ti. Es complicado. Pues, exacto. Es una mirada que tengo yo porque considero que es un egoísmo increíble para los que son creyentes o no creyentes. ¿Sabes qué? El que es creyente, el cuerpo se va a quedar ahí y se va a descomponer y se va a ir para otro lado. Si alguien cree que el alma se va al cielo o al infierno, es libre de pensarlo, pero el cuerpo va a quedarse ahí, se va a perder cuando puedes dar muchas vidas. Y hemos sido testigos de cuánta gente ha vuelto a la vida gracias a una donación de órganos. Acá con nosotros durante mucho tiempo nos acompañó Marcela Jara, chef, repostera, y que ella también tiene otra agrupación de donación de órganos. Ella es donante, ella fue receptora de un órgano, y gracias a ese órgano ella puede vivir hoy día. Entonces creo que es un tema importante que vamos a abordar hoy día con quien es la presidenta de la agrupación Cambiemos la Historia, Natalia Cerón. Hola. Natalia, un gusto. Hola Natalia. Un gusto. Bienvenida. Un detalle, Marcela Jara es coordinadora de Cambiemos la Historia. Bien. Ah, es coordinadora. Ah, sí. ¿Viste? Perfecto, Estamos bien. perfecto. Es que nos ha dejado votado durante tanto tiempo que ya ni me acuerdo. Yo te preguntaba fuera del micrófono, ¿han bajado las donaciones? Las donaciones se han mantenido bajas. O sea, eso es lo importante. Las donaciones son bajas en Chile. En general, el índice va entre un 7,4. El año pasado fueron 7,4 por millón de habitantes. Es bajísimo. Bajísimo. Piensen que los líderes en esta materia son España y Estados Unidos, que tienen 41,8 por millón de habitantes. Entonces, estamos hablando de otro tipo de otras ligas, digamos. Y hay razones de por qué la gente no, porque debe estar más estudiado esto que me imagino yo, ¿no? Que deben haber razones de que gente dice, ¿por qué no voy a donar? Porque a propósito de la ley que salió hace algunos años, de que uno tiene que ir o no es tan así, tú nos puedes explicar, de que uno tiene que decir, yo no soy donante. Antiguamente uno tenía que decir, yo soy donante y va a quedar en el carnet, ¿no? En la cédula de identidad. Entonces uno le daba vuelta y decía, soy donante o donante, etcétera. Y en la licencia a conducir. Y en la licencia de conducir. ¿Cómo es el trámite hoy día? Mira, el trámite hoy día es al revés. Uno tiene que declarar que no quiere ser donante. Que no quiere ser donante. Y uno va a la notaría, a cualquier notaría, y hace una declaración jurada de no querer ser donante. Perfecto. ¿Y dónde la presento? Y esa se va, en teoría, ojo, en teoría se debería ir al registro de no donantes del registro civil. Ya. ¿Por qué digo en teoría? Porque depende de la notaría. Hay veces en que uno mismo tiene que llevar la declaración, u otras veces es que es internamente. Ya. Pero la idea es que existe este registro de no donantes en que hay al menos deben ser como 12.000 personas. Pero tampoco... No es mucho. Porque yo estaba pensando, claro, si ha bajado, o sea, de que alguien esté tan convencido de no donar, de hacer ese trámite, de ir a la notaría y todo lo demás, de mismo llevarlo al registro de no donante, es porque debe haber alguna razón que puede ser religiosa, que puede ser moral, que puede ser lo que sea, ¿no? Que es respetable, respetable hasta por ahí nomás, según algunos, pero respetable, de no ser donante. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa con el resto? El resto, mira, nosotros tenemos varias como ideas respecto a este punto, pero el principal es el tema de la educación. Ya. La gente no sabe. Tú preguntas esto de, ¿tú eres donante? Y todos dicen, no, pero el carnet, no, Sí, la cédula de identidad, no, el carnet de conducir. Y nadie dice, no, somos todos donantes por ley. Nadie dice eso. No. Entonces, eso es lo primero.
Lo segundo es que tenemos una geografía complicada. Eso es un dato. Entonces, si tenemos un órgano en Arica, el órgano no va a poder llegar a Punta Arenas. Ya, ¿Por qué? Porque tienen poca duración. exactamente. Entonces, Y tienes que tener la logística para que, Exacto. más allá de que, capaz que sí tienen la logística, o sea, que no es tan complicado el trayecto de los 4.000, 5.000 kilómetros, pero tienes cómo traerlo no hay cómo. rápido. Exactamente. Otra cosa más es que no hay educación dentro de los médicos. En la parte de la medicina no se centra en el tema de los donantes, salvo que tú escojas esa área. Ya. Entonces, de repente tenemos médicos que no recomiendan ciertas cosas. Hay gente que está 1000 años en diálisis, por ejemplo. Entonces tú dices, pero bueno, ¿y la donación? ¿Y el trasplante? Entonces son cosas que no están en la palestra, no es algo que esté todo en el día a día, no es algo que conversemos. Yo agregaría otro punto adicional, que la palabra final la tiene un tercero. Porque yo puedo ser donante y puede llegar Pero sigue siendo así, esa esa es mi próxima pregunta. mi papá o mi mamá y decir, no se dona los órganos. Y hasta ahí no llegamos, ¿no? Bueno, ahí hay otra Bueno. dicotomía. La ley dice que en ese caso, deberíamos proceder. El médico debería proceder y proceder con el trasplante, ya, sin preguntarle a tu familia. Ajá. Pero Porque se supone que eres donante, a no ser que Claro. estés registrado, todo lo demás, ¿ya? Pero el punto es que no es así. Nadie se atrevería en un momento tan difícil de la vida de las personas a llegar a traspasar y decir, no vamos a preguntarle a tu familia, da lo mismo, vemos. ¿Por qué no? Es una O sea, cosa- digo, ¿por qué no? Basándome en la norma. No, a ver, mira, esto es súper importante. Estamos hablando de personas. Entonces, cuando estamos en el momento en que fallece alguien, es un 2% de las personas que fallecen. O sea, no es cualquier persona. Es una persona que falleció de manera trágica. Una persona que falleció... por enfermedad. No es por enfermedad. Una persona que estaba ayer y hoy día no está. Entonces, tú llegas y le dices, ¿sabes qué? Vamos a sacarte todos los órganos. Es muy violento. Entonces, lo que nosotros postulamos es que es necesario educar para que la gente no tenga que preguntarse esto. Llegamos a la situación y es como si somos donantes, listo, chao. Esto no se enfrenta con la donación de órganos en ese momento. Sí, Tiene que ser en ese momento. Y es en ese momento. No puede ser en otro. ¿Te fijas? No Entonces, es veámoslo mañana, no, es ahora. es ahora. en ese momento. Entonces el problema es ese. Cuando el doctor llega, yo no sé si tú fueras médico te atreverías a ir en contra de la voluntad de la familia, por mucha ley que haya. Ya, pero no Hay estás haciendo nada protocolos. ilegal. No, nada ilegal. nada ilegal. Nada ilegal. Sí, Aunque los protocolos existen para convencer a la familia. Existe el protocolo. Pero si la familia no quiere, es muy probable que no ocurra. O sea, todo se puede negar a cualquier cosa, ¿ya? Pero ¿no está contraviniendo la ley tampoco la No. familia en negarse? Sí, pero No es que sea no está haciendo abogado al diablo, pero yo creo que es una cosa muy compleja. Yo creo que pero sí. espérate, pero es que la ley, es que estoy basándome en la ley nomás. No lógico. Estoy basándome en la ley, o sea, el doctor, si no pasara, yo entiendo Natalia lo que me está diciendo, en el momento tan complejo, el doctor, la enfermera, que tenga que hablar con una familia, vamos a ver quién es tan valiente de poder hacerlo, aunque la familia no quiera, ya, perfecto, es difícil de que alguien tome esa decisión, ¿no? De decir, mire, acá el paciente le damos... No, mira, acá la ley dice esto, así que chao. Entonces le va a decir, oye, pero eso no es ético, o eso es súper frío, o eso es... etcétera, etcétera, etcétera. Pero el doctor, en rigor, no está haciendo nada ilegal porque la ley lo avala, ¿cierto? Y Así de es. hecho normalmente no es un médico, es una enfermera. La enfermera. Bueno, la enfermera, la enfermera de claro. procuramiento. Exacto. Pero acá hay un tema que es lo que ella se reflejaba recién en lo que decía Natalia. Es de educación. Sí, Si porque esto- así llega una familia preparada. Claro, si esto como desde- decía Natalia hace un ratito, llega preparada que sí, somos donantes, chao, listo, y no es más tema. Y Claro, sigues con tu Y lo, que, Exactamente. proceso. y lo que nosotros postulamos también es que si tú no quieres ser donante, sé no donante por una razón de peso, por algo real.
Si tú, por ejemplo, un tema religioso, por un tema, pero no porque me van a dejar morir, porque solo los ricos se trasplantan. Todas esas cosas que van en el inconsciente colectivo. Eso es mitología. Que genera este problema. Que eso es otra de las razones por las cuales la gente no dona. No dona. Ya, espérame, nos quedó pendiente que la familia que se niegue, siendo si el hijo, la hija, el pariente está a punto de fallecer por un accidente trágico o falleció recién, etcétera. O tiene una muerte cerebral. Ya me contarás cuál es el periodo, depende del órgano, ya me contarás cuánto tiempo tenemos para poder reaccionar. Muy poquito, ¿cierto? Muy poquito. Y no hay, esa persona no se registró como no donante, es decir, la ley lo tiene registrado, listo Check. Para donar. Y la familia se niega. La familia contraviene a la ley, va contra la ley, podría meterse en un tete jurídico. Sí, pero nadie se va a tirar en Ok, eso. ya. No, está bien, pero... O sea, hay hartas cosas que pasan que serían contra ley, pero ¿quién va a alegar esa contra ley? ¿Quién va a impugnar eso? Perfecto. O sea, es una ley, este es otro ejemplo del poco peso legislativo de algunas normas, que no tiene mucha validez a la hora de hacerla efectiva. Sí puede servir, por un lado, porque quedan todos registrados como donantes, pero a la hora de los Q... Lo que pasa, a ver, hartas cosas. Primero, el tema de que todos seamos donantes, eso pasó el año 2013, que pues todos somos donantes. El tema de no preguntarle a la familia fue la penúltima modificación legal, que fue el 2019. Okay. 2019. Y esa ley, a esa ley nosotros nos tiramos con todo, porque dijimos, esto no va a resultar. Les dijimos, le mandamos a los diputados, les dijimos, esto no va a resultar por tal y tal razón. Les dijimos esto mismo. No podemos hacer esto, tenemos que considerar siempre a la familia. La familia siempre hay que preguntarle. En España, que tienen los mayores índices de donación, siempre se le pregunta a la familia. Entonces... Pero hay educación. Es que ese es el punto. Claro. Entonces, o sea, un país que llegó a la eutanasia y todo lo demás tiene otro tipo de mirada frente a lo que sucede. Sí, estoy de acuerdo, pero... saltarse a la familia tampoco es una cosa, es una herramienta para subir los números. Sí, comprendo. Entonces, no nos tomaron en cuenta y aquí estamos. Ahora es bueno también aclarar de que en Magallanes solamente se pueden procurar, por lo que tú hablabas hace unos minutos, algunos tipos de órganos. Sí. Cuando creo que el corazón no se puede procurar, solamente son córneas. Hay procuramiento, creo que de riñones, pero no estoy segura, tendría que chequear. Pero hay pocas cosas porque por un tema de distancia. Ni siquiera Puerto Montt. Es que no todos los recintos hospitalarios son receptores el punto es, claro, tenés razón, receptores de órganos para allá. Pero que hay un tema de logística de transporte, me imagino yo, que debe ser el gran problema. Porque para que la cuestión resulte, deberías tener un avión único y exclusivamente dedicado a eso, ¿no? Claro, y es ahora. Es ahora, claro. El corazón dura 3 horas. Claro, pero es lo que dura el viaje, pues. Es lo que, salvo que sea Puerto Montt. Claro, o Valdivia. Claro. Pero vas a andar igual ahí en la quemada, dependiendo de la condición climática. Sí. Necesitamos un avión, no supersónico, pero un avión fuerza aérea, como los de guerra. Te fijas que se demoran 2 horas desde Antofagasta, creo que hasta Punta Arenas. Sí. Por ahí tendría que ser la única manera, si no... O que tengamos la capacidad también como región de hacer trasplantes. Es que ese es el punto. No hay médicos suficientes capacitados para hacer trasplantes. Hay, por ejemplo, para hacer trasplantes de páncreas, sí o sí tenés que irte a Santiago. Ya. Sí o sí, no hay opción. Y en el sector público y en el privado. Entonces, la capacitación para hacer trasplante también es importante para el área médica. No hay, el trasplante de páncreas es súper complejo. Entonces tú decís, bueno, vamos a buscar, o sea, ¿cómo vamos a aumentar los números si tenemos todos estos problemas de educación, tenemos problemas logísticos, tenemos problemas de lucas, son hartas cosas. Y nosotros atacamos el problema de la educación, es lo que podemos hacer. Pero los otros problemas también están. ¿Cómo lo atacan? ¿En establecimientos educacionales, con campañas? Nosotros hacemos muchas campañas por redes sociales. También hacemos campañas en terreno. Por ejemplo, en algún evento masivo nos ponemos así con algún stand y la gente se acerca a conversar.
Participamos con los bomberos, Corremos por la Vida. También ahora estamos haciendo charlas en colegios, que eso es súper importante porque los niños son súper receptivos, Sí. es muy bueno. Sí. Charlas en colegios donde les explicamos la importancia de cuidar su cuerpo, por qué, y ahí llegamos a la donación de órganos. Entonces creemos que la educación es vital. ¿Por qué trabaja alguien como tú en algo como esto? Porque algo tiene que haber pasado en la vida de una persona para abocarse a esto en una parte de su día, o recibió un órgano, o fue parte de una historia, o conoció algo, o no necesariamente. Mira, es divertido porque yo siempre me ha gustado el trabajo voluntario, siempre he sido voluntaria de cuántas cosas se te ocurra. Ya. Y estaba buscando un voluntariado permanente. Y apareció Álvaro, que era el anterior presidente de la fundación, que es un tipo motivadísimo, que tú decís, ¿qué onda este gallo? Y es como, y él me motivó con esto porque es una causa transversal. Le puede pasar a cualquiera. Sí, tal cual. Entonces tú decís, es súper es motivante porque tú decís, a cualquiera le puede pasar en cualquier momento, de cualquier estatus social, entonces te motiva eso. A mí, gracias a Dios, nunca me ha pasado nada, ni a mi familia tampoco. Pero en el caso de Álvaro, por ejemplo, un niño del curso de su hijo esperaba por un corazón. Entonces fue como que a él, porque él es el fundador, llegó y dijo, oye, pero ¿y si fuera mi hijo? Y no está pasando nada. Esto fue hace 5 o 6 años. Fue, oye, no pasa nada, no hay nadie sabe nada. Entonces fue como, hagamos campaña. Y empezó a armar una campaña con otras familias de otros niños que también necesitaban órganos. Y fueron 3 familias. Y ahí surgió la fundación. Como una idea de, tenemos que hacer campaña permanente para que la gente converse de este tema y deje de ser un tabú. ¿Y acá a nivel local, mucha gente colaborando? Los de Punta Arenas son súper movidos. Nos encantan porque, Qué bueno. porque generan un montón de campañas y son muy, muy comprometidos. Qué bueno. Están preguntando que hay otro tema adicional, que es el tema económico. Lo que significa un trasplante hoy día en Chile, si lo haces de forma particular, es una locura. No tienes cómo hacerlo. Y entrar a la lista nacional de donación es otra locura, porque te van poniendo dependiendo de la gravedad de tu enfermedad. Así es. Y puede ser que pasen muchos años y no recibas ningún órgano porque vas a seguir estando en diálisis, por ejemplo. Sí. La parte económica, ¿es un freno a la donación hoy día? ¿De alguna manera? ¿Sale muy caro un trasplante? Mira, sí y no, porque hay algunos trasplantes que están cubiertos por GES, que es el trasplante de riñón, y hay otros trasplantes, y todos los que están en FONASA A y B, los trasplantes son gratuitos. El resto es del terror. Ya. Va a ser honesto. Ya, sí. Sí. Lo bueno es que quien dona la donación es gratuita, o sea, no tiene que hacer nada, no paga nada. Uh-huh. Pero obviamente todo eso entra en el paquete del receptor. Claro, del receptor. Y eso es rudísimo. Rudísimo, sí, me imagino. Entonces también pasa que nos pasamos promocionando rifas, completadas, qué sé yo, serie de eventos para poder pagar todo el tema. ¿Cuántos trasplantes serán en Chile al año? El año pasado fueron alrededor de 400, si no me equivoco. 400. Tampoco son tantos. No. Tampoco son tantos. ¿Y hay algún órgano específico que se trasplante más que otro? Riñón. 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 ¿Es bravo el riñón? Sí. Acá Sí. en Magallanes, sobre todo. Riñón. Sí, bueno. Riñón es muy... ¿Qué más se puede trasplantar? ¿Riñón? ¿El hígado? El hígado es que ¿Las córneas? tienes que distinguir entre vivos y por causa de muerte, Sí. ¿ya? Porque entre vivos puedes donar un riñón. Nosotros podemos sí, vivir claro, con un sí. riñón y también podemos vivir con una parte del hígado. Ya. O sea, entre vivos podríamos donar esas dos cosas. Por causa de muerte podría ser el riñón, el hígado, el páncreas, pulmón, corazón. Bueno, y las córneas también. Ok. Eso es. Sí.
Natalia, esta es la realidad magallánica, pero tú puedes observar, me imagino, a través de la presidencia, la realidad del país entero. ¿Es similar a la nuestra? Lo que pasa es que para variar nuestro país está bien centralizado, entonces tienes cientos de trasplantes en Concepción, en Valparaíso, en Santiago, en Viña. Entonces como que tienes una parte, y ahora por ejemplo hay centros de trasplante en Puerto Montt. Entonces vamos de a poquito creciendo para ir teniendo trasplantes a lo largo de Chile. Pero lógicamente los problemas son más o menos los mismos. Piensa que para poder trasplantarte, una persona que está en lista de espera tiene que vivir cerca del centro de trasplante. Entonces imagínate, otro problema más. Tú vas a estar en la lista de espera y tienes que vivir a no más de una hora, o sea, no más de media hora del centro de trasplante. Entonces... Con lo que significa eso, ¿no? Tener que arrendar o irte a un desconocido. Chao, y tienes que ir a donde estés. Wow. O sea, una persona joven, sin ningún tipo de enfermedad, que sufre un accidente y fallece por este accidente, en William, ya que hemos hablado tanto de William, se pierden esos órganos. Claro. Se pierden, puedes dar vida a cuánta gente, o solucionarle la vida a tanta gente. Así es. No, y lo otro es que tienes más opciones de trasplante dependiendo de dónde vives. En este país tan largo y tan Así es, complejo dependiendo de dónde geográficamente. vives. Sí. Hay una película, no me recuerdo el nombre ahora, dicen Washington trabaja en ella, que habla de la historia de un padre que a su hijo le da un problema cardíaco y que si no le hace un trasplante del corazón se muere. Ya, sí me acuerdo. Y él se encierra en el hospital Sí. y amenaza a todos que lo van a Sí, la matar. vi. Más allá de la temática de la película, la concepción desde el momento que ocurrió el accidente de la otra protagonista de la película, a lo que ocurre, a lo que se demora en llegar todo. O sea, esa mujer, sabiendo que iba a morir, ya sabían de que era donante inmediatamente. Claro. Y el concepto fue ya, ¿cuáles son los órganos que nos van a servir? No cómo le vamos a salvar la vida, pues sabían que iba a morir. Yo creo que a eso nos hace falta a nosotros en Chile llegar a eso. O sea, esta persona va a fallecer, va inmediatamente a procuración. Claro, y además el tema de entender que cuando uno tiene muerte cerebral, falleció. No hay una posibilidad de... Es una máquina la que la mantiene. No es, claro, no es una la gente cree es como, ya, va a vivir. Y sabes que lo que es súper como visual, nos mostraron una vez un escáner de una persona con muerte cerebral y una persona normal. Y es una cosa que tú decís, o sea, nada que ver, una mancha negra. Y es como tú decís, chuta, yo no sé nada de medicina, pero claramente no es igual. Sí. Me ha tocado ver escáner últimamente. Sí, Es claro. tema. Sí, absolutamente. Mi estimada Natalia, nosotros dispuestos a seguir colaborando en lo que podamos como equipo, como programa, como medio para difundir la opción de la donación. Yo soy un pro donante, creo que todos tenemos que ser generosos en la vida en algún momento. Sabemos que hay órganos que no vamos a donar. ¿Sí? No, claro, que sí. Alguno tal vez. ¿Para qué le vamos a hacer más daño a la gente? Pero hay otros que sí, claramente son importantes. Y tomar la conciencia de la gente, sí, en cualquier momento nos puede pasar como dicho Natalia. Nadie está libre. Nadie está libre de llegar al centro de rehabilitación, que lo hemos conversado tantas veces acá en Punta Arenas, como nadie está libre a un problema de donación. Ahí tenemos la web de La web, sí. Cambiemos la Estamos mostrando la historia.cl. Así es. Qué Para gustazo, que- Natalia. Muchísimas gracias por recibirme. Gracias, Natalia. Don Mauricio.